Las Biblias, por favor, ahí en Mateo 18. Vamos a iniciar un nuevo tema. Me gustaría hablar acerca de la historia de la iglesia. Y vamos a dar una introducción al tema. Si ya lo tienen, pues vamos a buscar ahí en Mateo 16. Sí les dije 16, ¿verdad? 18, bueno, es 16, perdón. 16, del 13 al 20. Vamos a ver el establecimiento de la iglesia. La iglesia pues viene del griego eclesia, que significa pues congregación. Viene también de la palabra hebrea sinagoga, que también significa congregación o lugar de reunión. Como quiera que le digamos, es lo mismo. Vamos a leer. Viniendo Jesús, en el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen quién era Jesús el Cristo. Más bien que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Bueno, vamos a iniciar con esto porque tenemos que establecer los lineamientos y el fundamento de lo que es la iglesia. Y tendremos que hablar al principio de lo que es el gobierno de la iglesia, el establecimiento de la iglesia como normas, como principios básicos, principios obvio bíblicos que rigen nuestra conducta, que rigen nuestra fe, que rigen nuestra manera de vida. Entonces, vamos a establecer esto. Pero para comenzar tenemos que ver cómo se establece la iglesia, quién la establece y sobre qué base, sobre qué fundamento. Iniciamos primeramente, pues todos sabemos que hay una discrepancia con la iglesia de Roma en cuanto a lo eclesial, al fundamento, a lo básico o a la base de lo que es la iglesia. Nosotros vamos a establecer bíblicamente lo que la palabra nos enseña. Entonces, aquí comienza en el versículo 13, con una interrogante de Jesús en cuanto a la perspectiva de la gente. ¿Qué era lo que pensaban? Le pregunta a sus discípulos, porque sus discípulos, igual que él, pero sus discípulos siempre estaban entre la gente. Lo escuchaban, los reconocían, sabían quiénes eran ellos y oían los comentarios que hacían. Y Jesús les pregunta a ellos. Aquí comenzamos a ver el objetivo, el fundamento. Vemos como autor principal, basado en la pregunta que hace Jesús, aquí vemos quién es el autor principal, sobre quién se basa el fundamento, porque la pregunta lo dice todo. Acuérdense que un texto sacado de contexto, pues, es un pretexto para expresar lo que yo quiero, o que suene como yo quiero. Pero para poder comprender
todo lo que conlleva estos pasajes, tenemos que empezar con el contexto. Y en el contexto está escrito que Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿O que es el Hijo del Hombre? La pregunta es concreta: ¿qué piensa la gente? ¿O quién dicen que soy yo? Y de aquí se deriva todo lo demás. Y sus discípulos contestan, dicen que eres Juan, eres Elías, Jeremías, o alguno de los apóstoles, o alguno de los profetas. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro: ¿y quién dicen vosotros? ¿O quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo ¿de quién? Del Dios vivo. Obvio, Pedro tenía, como lo hemos dicho antes, la revelación correcta. Pedro recibió la revelación de parte de Dios. Dios le estaba revelando a Pedro quién era Jesús, su verdadera identidad. Pero Jesús va a establecer aquí su iglesia. Y como va a establecer su iglesia, también va a establecer las bases. Aquí vemos algunas palabras o algunos simbolismos que tenemos que entender. Y lo primero que le dice: y yo también te digo, ya, la iglesia está fundamentada en base a lo que Dios le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Que era el Cristo, el Hijo del Viviente. Tú eres el Cristo. En base a lo que Dios le revela a Pedro, en base a eso se establece el fundamento de lo que es la iglesia, que también significa los llamados aparte. Entonces, establecemos así. Porque hay una confusión cuando dice: y te digo que tú también eres Pedro, y sobre esta roca. Son dos cosas diferentes. Una roca está siendo es alusivo a la piedra principal, a la primer piedra, pero no solo estaba hablando de la primicia, de lo que se está estableciendo en el momento, sino también en dónde está fundamentada la iglesia. Entonces le dice: y yo también te digo que tú eres Cefas, o que tú eres Kefa. ¿Qué significa Pedro en griego? Es Petros, piedra. Y en arameo, Pedro es Cefas o Kefa, cualquiera de las dos formas. Cefas, Kefa. Y la Kefa era una piedra específica. No era que iban al cerro, agarraban una piedra sin forma, agarraban una piedra con una forma, ¿cómo se podría decir? Una forma X. Y vas y la quieres embonar en una construcción. Yo no puedo ir y traerme una piedra de la calle, y si hace falta este tabique, querer embonar aquí. ¿Por qué no? Porque específicamente este es un tabique que sirve ¿para qué? Para edificar, para construir. Entonces la palabra Kefa tiene un sentido muy profundo, que es una piedra específicamente para construir. Hace la diferencia. Sobre esta roca, o sea, sobre esta confesión, no es sobre Pedro, sino sobre la confesión que hace Pedro y la especificación de lo que es la roca y de lo que es una Kefa. Y Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Kefa, una piedra viva para edificar. Aquí es donde nosotros debemos de entender y donde nosotros podemos hacer la diferencia en cuanto a entender específicamente a qué se refiere cuando dice esto. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé?
Bueno, vamos a leer desde el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre esta revelación que Dios te da, sobre esto que Dios te está diciendo, edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Es Jesús. Jesús es la roca o la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Ha venido a ser la cabeza o ha venido a ser el fundamento del ángulo. Ha venido a ser el fundamento principal sobre donde se establece la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Ahorita vamos a ver esta confesión que el mismo Pedro hace. Porque Pedro tenía que explicar lo que el Espíritu Santo ya le había revelado aquí. Ahorita lo vamos a ver, pero vean, vamos a seguir leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que este reino establecido por Dios no tendría fin. Es la revelación que dio en aquellos tiempos Daniel, de aquella piedra que se hizo gigante y derribó todos los reinos de esta tierra. Era un reino que no tenía fin, un reino enorme, un reino grande. Dice que las puertas del Hades, pues es las puertas de la muerte o del sepulcro o del infierno, no prevalecerían, o sea, no habría que le hiciera frente. Como iglesia tenemos un gran, no se podría decir, privilegio de ser parte de una institución no humana, una institución que no tiene una sede terrenal. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, acuérdense. Acuérdense que nosotros no tenemos nuestra, ¿cómo se podría decir? Nuestra sede en esta tierra. Dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí es donde entra una discusión en cuanto a quién es Pedro. Pedro, aquí Dios le está delegando como principio, le está delegando autoridad. Las llaves del reino simbolizan autoridad. Hay un versículo en Isaías, no recuerdo el versículo, pero le está hablando acerca de la visión, o está hablando proféticamente de Jesús, que a él se le darían las llaves del rey David. Luego lo vamos a leer, porque todo esto lo voy a dar. Solo vamos a hablar en términos generales. Y las llaves son un simbolismo de autoridad. Ahora, todo lo que atares en el cielo será desatado. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra también será desatado en el cielo. Esto está hablando de que, como todo, Dios tenía, o Jesús tenía que delegar autoridad. Y muchos dicen, es que el primer papa fue Pedro. Pero no está hablando de eso. Está hablando de delegar autoridad al hombre. Ahora la iglesia se iba a regir por el apostolado que Dios estaba poniendo en la vida de Pedro y de otros más apóstoles. Eso lo vamos a ver en lo que es el gobierno de la iglesia, cómo se establece. Lo vamos a ver con más especificación. Lo que quiero ahorita es que entendamos que cuando habla de todo lo que será atado en el cielo, será atado en la tierra. Ahora,
la iglesia, los ancianos que Dios estaba estableciendo, tenían que juzgar. Tenían que juzgar el pecado. Esto mismo está en el capítulo 18, a ver, déjenme ver. A ver, búsquenlo. En el 18. De aquí mismo de Juan. A ver, ayúdenme porque no los... Versos 15. Aquí está el 15, sí, el 18, 15. Aquí está hablando como que, bueno, obvio, como Pedro, Dios le reveló esa confesión o le dio esa revelación y Pedro la confesó, Jesús se está dirigiendo a él, pero a la vez está generalizando. Y vamos a ver aquí en el 15, ¿ya lo tienen? Fíjense lo que dice. Aquí es la segunda vez que Jesús utiliza este término de atar y desatar. ¿Ya lo tienen? 18:15 de ahí de Mateo. ¿Están ahí? Bueno, vamos a leer. Dice, por tanto, ¿dije Juan? Ando medio. Es Mateo. Busquen Mateo pues, les voy a dar chance. Mateo 18:15. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la congregación. Y si no oyeren a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será que atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado también en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hace una aclaración muy importante. Donde estén congregados, ¿cuántos? 2 o 3. ¿Congregados en qué? ¿O en torno a qué? En torno a Él. Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, aquí lo importante es cuál es la acción esa de atar y desatar, porque luego le damos una interpretación equivocada. Le damos una interpretación que no es. Aquí está hablando de disciplina. La iglesia tiene que estar basada en un estilo de vida diferente. Y aquí Dios está estableciendo autoridades para gobernar, para juzgar el pecado. Y está dándole a los apóstoles esta comisión de ser observadores. ¿Por qué dice? O sea, hay muchos dicen que tienes que ir a confesarte con una persona para que Dios perdone tus pecados. No está hablando de eso. ¿Sabes de qué está hablando? Del comportamiento. Por decir, a alguien se le pone en disciplina. ¿Qué determina el que se le levante la disciplina? ¿El tiempo? Yo puedo decir, en 3 meses te levanto una disciplina. Pero no estamos basados en lo que es un tiempo específico. Estamos basados, o nosotros como ancianos o como líderes tenemos que basarnos en los frutos, en las actitudes.
Porque puede haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre va de, o tiene que ir de la mano con lo que yo soy, con los frutos que estoy teniendo. Porque luego el apóstol Pablo, ¿cómo juzgó el pecado de incesto que había dentro de la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan? Que se dieron cuenta que un hombre andaba con la esposa o con la mujer de su papá. Y esto era un pecado, dice, que ni aún entre los gentiles se nombra. Esto puede pasar. ¿Y cómo fue juzgado ese pecado? El apóstol Pablo dice, saquen a ese individuo de la congregación. Pero con el tiempo, en 2 de Corintios, ese hombre se arrepintió. Hubo un arrepentimiento, y cuando hay un arrepentimiento debe haber un fruto, algo que me esté dando la evidencia. Entonces yo ato y desato conforme a esto, conforme a la disciplina que debe haber en la iglesia. No es que el líder o el pastor o el obispo, quien esté al frente de la iglesia, tiene la autoridad para hacer y deshacer lo que le dé su gana. No es así. No está hablando de ese tipo de autoridad. Está hablando de juzgar el pecado. Porque como iglesia tenemos que tener una forma de vida diferente a lo de los demás. Se supone que venimos a formar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y como iglesia debe haber un comportamiento ejemplar, de acuerdo a lo que Dios establece, de acuerdo a lo que Jesús habló. Entonces, cuando hablemos del gobierno de la iglesia, vamos a hablar de todo esto que es la doctrina de Cristo. Bueno, ya lo hablé en algún tiempo, pero es en términos generales. La doctrina de Cristo, la ley de Cristo, los principios que establece el apóstol Pablo en algunas iglesias, son para darnos una identidad, son para hacernos entender que debemos de ser diferentes. Entonces, esto es de lo que está hablando aquí. De atar y desatar, no está hablando de un primado, de un papado, no está hablando de esto. Porque vamos a ver que en la iglesia primitiva había un concilio, se formó un concilio. Y el concilio era para regular lo que pasaba en las demás iglesias. Y no era liderado por Pedro, eran los apóstoles. Eran todos ellos que conciliaban el comportamiento de la iglesia de aquellos tiempos. Vamos a ver el concilio que hubo en Jerusalén, el único concilio que hubo, donde estaban reunidos todos los apóstoles y donde ellos tomaron una decisión fundamental en la forma de gobierno de la iglesia primitiva, porque ya había judíos y ya había gentiles y ya había discrepancias, ya había ciertos conflictos doctrinales. Entonces los apóstoles se reúnen todos y forman el primer concilio, o el único concilio que hubo en esos tiempos, que fue el concilio de Jerusalén. ¿Y qué determinan ahí? No poner más carga. Porque algunos judíos, algunos fariseos que se habían convertido al cristianismo, decían, es necesario que todos los que han creído en Cristo se circunciden. Es necesario. Y por ahí Pablo y Bernabé y otros discípulos que habían ido a los gentiles dieron testimonio de cómo Dios también estaba haciendo una obra poderosa entre los gentiles que no tenían el conocimiento de lo que era la ley mosaica, sino que ellos se basaban en los principios que el apóstol Pablo le había enseñado, basado en la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo Dios ha aceptado al gentil que no tiene ese conocimiento? ¿Por qué lo vamos a llevar a judaizar?
Entonces ellos determinan algo que luego vamos a ver. ¿Sí se acuerdan? Ahí en Hechos 15. Bueno, entonces, estableciendo esto, ¿qué es atar y qué es desatar? Porque luego vamos a hablar las confusiones que hay, de cómo se manipula también a través de esto, del atar y desatar. Y aquí está hablando de disciplina. Específicamente se refiere a la disciplina que debe haber en la iglesia. Regular el comportamiento que debe haber en nosotros. Porque no puede haber libertinaje dentro de la iglesia. Se debe de regular conforme a lo establecido por Dios. El apóstol Pablo decía que muchos utilizaban la libertad como pretexto para hacer el mal, o sea, como libertinaje. Debe haber un equilibrio. No debemos caer en el legalismo, ni tampoco en ser liberales. Tiene que haber, y para esto está el líder. Para esto está establecido lo que Dios establece como liderazgo dentro de la iglesia. No es para ser servido. Un líder es un siervo de Dios. Un siervo que debe obrar conforme al carácter de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, a Filemón, y les está hablando acerca del carácter que debe de tener el líder. Y el líder debe de tener un carácter conforme al corazón de Dios. El carácter de Cristo. Entonces, esto es muy importante que entendamos, porque luego pensamos que un líder debe de ser hasta venerado, o que caemos en ese sectarismo. El otro día platicábamos con Geritas y Mario, no sé quién más estaba, acerca de lo que es la secta de la luz del mundo. ¿Ustedes saben cuál es la secta de la luz del mundo? Es una secta basada en un liderazgo que manipula. Se cae en un sentido hasta de idolatría hacia el hombre. Y no solamente lo vemos en lo que es la luz del mundo, también lo vemos en la iglesia de Roma con el papado. Se habla que el Papa es infalible. Se le dan títulos que no debe haber, como el Santo Padre, el Vicario de Cristo. ¿Se imaginan llegar ya a estos términos? ¿Qué significa Vicario de Cristo? El que está en lugar de. Mira, ¿hasta dónde se puede llegar? Por no entender qué es el liderazgo establecido por Dios, que Dios está estableciendo aquí a través de la vida de Pedro. Pedro no era más que Pablo, ni tampoco menos. Sí, fue la persona que tomó el liderazgo en la iglesia primitiva. Pero no había un autoritarismo en ese sentido de que él era el líder y él hacía como quería. No, él se tenía que regir conforme a lo que Dios estableció a través de sus apóstoles. O sea, doctrinalmente. Ahora vamos a ver. Vamos a pasar a 1 de Pedro 2. Retomando el tema de lo que significa Pedro. ¿Qué significa Pedro según lo que decíamos? Piedra para edificar. Piedra para edificar. Piedra para edificar. Entonces, hace una especificación. Esta roca, esto que tú estás hablando, esta revelación que Dios te está dando, conforme a esta revelación, sobre esto que dices, edificaré mi iglesia. Pero a ti también te digo que tú eres Cefas, Pedro, Kefa. Nada más pongan una J y es jefa, no que se quedan. Kefa. ¿Qué dice? Ahora fíjense cómo el apóstol Pedro retoma este tema. Y hay una prórroga de alrededor de unos 20 y tantos años. Y hagan de cuenta que es una continuación. Usted lo puede continuar de lo que acabamos de leer de Mateo 16, del 24. Usted le añade y haga de cuenta que sigue el tema.
y cómo específicamente la iglesia cumple un rol civil, social y también político y también sobre todo espiritual. Estamos en esta tierra y no podemos salirnos de esta tierra. Tenemos que cumplir con nuestras leyes civiles. Por ejemplo, de este domingo en 8 va a haber votaciones. Usted tiene que ir a votar. Usted tiene que ejercer su derecho, porque es un deber como ciudadanos, pero usted va a votar por quien usted quiera, por quien a usted le convenga, por quien usted ha decidido. Usted tiene que hacer valer ese derecho que tiene. Usted va a hacer valer quién quiere que lo gobierne a usted. Y hay 3 opciones. Y desde el púlpito no podemos hacer, ¿cómo se podrá decir? Propaganda. O ¿cómo dijiste, Jeta? Proselitismo por algún partido. No, aquí es por el que usted quiera. Por el que usted le conviene, por el que usted está convencido. Pero tiene que votar. Tiene que ir a votar, porque después no vaya a decir, o no se vaya a cagar. Así que vaya a votar. Pero vamos a seguir con esto. El 2.4 dice, acercaos a él, ¿qué? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Para quién es una piedra escogida y preciosa? Para Dios. ¿Quién? Jesús. Dice, acérquense a él, no dice acérquense a mí. Dios le dijo, Jesús le dijo, tú eres Pedro, ¿no? Pero Pedro entendió su rol. Pedro estaba entendiendo que él no era el fundamento, ni su liderazgo era una manera de darle cierta veneración a él, sino que él dice, acercaos a él. ¿Quién escribe esta epístola? Pedro. Es el autor de la epístola. Y el apóstol Pedro entendió perfectamente lo que Jesús le dijo, y tú eres Cefas, y tú eres Kefa. Bueno, ¿y qué dice después? Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosos. Vosotros también. ¿Vosotros qué? También. Cuando dice vosotros también, ¿de quién está hablando? ¿De quién? De la iglesia. Sí, de nosotros, Carlita. ¿Eso está bien? Está hablando de la iglesia. ¿Y qué está diciendo? Ustedes también. ¿Ustedes también qué son? ¿Qué son ustedes? Kefas. Son ustedes también, son piedras vivas. La iglesia somos piedras para edificar. Yo les podría decir, ustedes también son tabiques o blogs. ¿Qué otra cosa hay para edificar? Blog, tabique. A ver, Mari. Pues es que esas son piedras artificiales. Son piedras artificiales específicamente para eso, ¿verdad? Sí. Porque también las pirámides y todo eso que se construyó las ciudades romanas, griegas y todo eso eran hechas de bloques de piedras de granito, específicamente hechas que embonaran donde se iban a poner. Caray. Pero así se vio como el chavo. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está haciendo una especificación de lo que es la roca del fundamento y de lo que somos nosotros edificados sobre esa roca. Dice, ustedes también, como piedras vivas edificadas sobre este templo, ¿no dice así? Ser edificadas como esta casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, nosotros somos edificados
en el fundamento que es Cristo. Y usted y yo, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos una función. O debemos de tener una función. Y esa función tiene que ser para edificarnos. Una mano necesita de la mano derecha, izquierda, necesita la mano derecha. Un dedo necesita del otro. Cuando un dedo se duele la mano. Entonces estamos ligados en el cuerpo de Cristo, fundamentados en la fe en Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Nosotros estamos siendo edificados unos a otros porque somos piedras para edificar, somos piedras vivas y estamos formando esta casa espiritual. ¿Cuál es la casa espiritual? Está hablando de la iglesia es el hombre, la iglesia somos tú y yo. Y cuando nosotros estamos edificándonos mutuamente, estamos creciendo, nos estamos fortaleciendo. Esta es la función principal de la iglesia, ser piedras vivas, tener una función específica dentro del plan de Dios. ¿Cuál es tu función? ¿Qué es específicamente lo que tú eres dentro de esta casa espiritual? ¿Qué eres? Eres una piedra. Y tu vida tiene que ser para edificarse mutuamente unos a otros. Carmen hablaba de algo el miércoles, acerca de que como iglesia nosotros tenemos que motivarnos, ¿se dice así? ¿Motivarnos a qué? A las buenas obras. Alguien que tiene una fe sana, alguien que es sano en la fe, por ende, será edificar. Su obra sería edificar. Y esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Una iglesia crece y se fortalece cuando cada quien desde su lugar le pide a Dios ser de edificación. Yo no sé qué, Dios opera de muchas maneras. El cuerpo de Cristo es de una, ¿cómo se podría decir? Es algo, no encuentro esa palabra, pero es que el cuerpo de Cristo tiene unas facetas diferentes. Y desde dentro del cuerpo de Cristo nosotros podemos edificarnos mutuamente de una manera u de otra. Pero tenemos que encontrar ese lugar. Tenemos que ser esa iglesia que Dios nos llama a ser. No solamente es venir, no solamente es leer Biblia, no solamente es escuchar, sino también edificar. Y dice que nos motivemos a las buenas obras. Y nos dice algo muy importante que debe suceder en nosotros, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino amonestándonos y viendo que el tiempo se acorta. Entonces, esto es lo que somos como iglesia. Somos una institución viva, de piedras vivas, que se edifican mutuamente, que construyen una casa espiritual. Deberíamos de preocuparnos por crecer espiritualmente, no criticarnos, no hacernos nosotros entre nosotros mal, sino al contrario, tratarnos bien, amarnos. Dice que la unidad de la iglesia
se hace a través de las coyunturas. Y ahora que me corté, yo veo qué importante es un dedo. Los primeros días no tenía fuerza en mi mano. No podía agarrar nada, mi mano me temblaba mucho. Y poco a poco se fue fortaleciendo mi mano, poco a poco se fue fortaleciendo. Y ahora ya puedo hacer muchas cosas que no podía hacer, pero qué importante es un dedo que uno puede decir, no, pues este dedo ¿para qué? No, este dedo es importante. Este dedo cumple una función. Al haberme yo cortado este dedo me afectó el siguiente dedo. Porque este dedo me duele mucho a veces. Entonces, en un cuerpo así es. La iglesia se duele. Entonces tenemos que fortalecernos. Y como iglesia, tener un mismo, dice la palabra, un mismo sentir a la iglesia de Corintios. Dice la iglesia de Corintios, no podemos estar divididos, no podemos estar desquebrajados, tenemos que tener un mismo sentir. Y el mismo sentir que debe de ser motivado por el amor, por motivarnos unos a otros a las buenas obras. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos edificando. Cuando nosotros nos volvemos conciliadores, estamos edificando. Cuando nosotros nos volvemos buenos compañeros, buenos amigos, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, estamos edificándonos mutuamente. Y esto es lo que es la iglesia. La iglesia no es una institución donde sobresale el hombre, donde debe de ser expuesto el hombre como el autor, no. Como hay muchos ministerios. Una vez escuché a un predicador de los viejitos. Dice que cuando él comenzaron esos anuncios de LED, allá por los 60s, finales de los 50s, y dice que las iglesias comenzaron a poner espectaculares así, y la invitación era venir a Jesucristo, con letras en LED. Decía, vengan a Jesucristo, acérquense a Jesucristo, Jesucristo les ama, Jesucristo el autor de tu fe, Jesucristo te puede cambiar. Todo era en torno a Jesucristo, y siempre eran letras. Dice, pero la iglesia fue cambiando, y hoy en día lo primero que ves es la foto del pastor y de su esposa en un espectacular grandote. Es lo primero que ves. Ya no te invitan a Cristo, ahora te están poniendo o te están anticipando en dónde está puesta ya la lealtad. Ya no es Cristo. Entonces hemos confundido tantas cosas. Y vemos esos espectaculares con el rostro del pastor de esa iglesia. Es importante el pastor de esa iglesia. Es importante, pero no más que Cristo. El más importante es Cristo. Y el líder debe enseñar y debe predicar a Cristo. Hemos cambiado tanto porque no hemos entendido cuál es el rol de la iglesia. Ahora se exalta o se enfatiza tanto en el líder más que en Cristo. Y se enfatiza más en los logros del líder que lo que debe ser la iglesia. Les hablaba la semana pasada de iglesias que te enseñan superación personal, porque es más fácil decir piensa como un campeón que decirte tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que pensar como en Cristo. ¿Qué es más fácil? ¿Pensar como un campeón o pensar como Cristo?
Pensar como Cristo te va a traer y vas a tener que venir y morir a tu yo. Te va a costar morir. Te va a costar negarte a ti mismo. Pero el pensar como un campeón, lo único que vas a adoptar es una manera de pensar. Son dos cosas muy diferentes. Ahora vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? Voy a leer el 7 otra vez. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesucristo puede ser tu justificación, puede ser tu esperanza, puede ser tu todo, o también puede ser tu tropiezo. Una vez decía un predicador que el mejor predicador de todos los tiempos fue Noé. Y decía él así, porque a los que no salvó, los condenó. ¿Y por qué los condenó? Porque él era un hombre íntegro delante de Dios. Y nadie quiere la integridad. Así es Jesús. Para muchos es piedra preciosa. Y todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Si tú has decidido poner tu depósito y tu confianza en Cristo, yo te aseguro que no serás avergonzado. Pero también puede ser una roca de tropiezo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí dice así? Sí. ¿Pero qué dice después? Porque Dios por medio de él, Pero muchos dicen que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para no ser descubiertos, porque amaron más las tinieblas que la luz. Vamos a seguir leyendo el 8 otra vez. Y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ya en el 9 en adelante comienza a darnos especificaciones de lo que debe ser la iglesia en la tierra. Vamos a leer hasta el 24 y ahí terminamos. Hermanos, amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí vamos ahí? No, vamos en el 9, perdón. Es muy importante esto. El 9, me brinqué hasta el 11. El 9 dice, mas vosotros sois, ¿qué dice la Biblia que somos? Porque debemos de ser linaje escogido. Esa es la iglesia, es un linaje escogido. Real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos adquiridos por Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora la habéis alcanzado misericordia. Está hablando de lo que éramos en otro tiempo, antes de venir y aceptar la fe de Cristo, antes de venir y conocer, de venir al conocimiento de Cristo, a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué éramos antes? Estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero ahora somos su pueblo. Ahora somos de su linaje escogido y por ende tenemos que
vivir conforme a lo que somos en Cristo. Y luego ya nos habla del comportamiento específico de la iglesia en los sentidos que le hablaba hace rato. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles. Debemos de ser diferentes entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. ¿De qué está hablando? Tenemos que ser un buen testimonio. La iglesia tiene que ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que va a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por su misericordia. Y tenemos que ser una iglesia diferente, para que si algún día murmuraron de nosotros como un borracho, como uno de lo peor, pues, para no. Ahora vean nuestras buenas obras, o sea, el resultado de vivir una vida en Cristo. Está hablando en lo espiritual. Y luego sigue: por causa del Señor, someteos a toda institución. ¿Qué dice? Por causa de quién? Por mandato de Dios, por mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía que dar él un tributo? ¿Qué hizo? ¿Se negó? Lo hizo. Cuando llegó con Pedro a cierta ciudad y tenían que entregar un tributo, ¿verdad? Un tributo. ¿Qué hizo? Mandó a Pedro a pescar y le dijo: ve y dales las monedas para que no se ofendan. ¿Qué hizo? Se sujetó a las leyes civiles. ¿Y qué nos dice? Dale a César lo que es de César, y dale a Dios lo que es de Dios. Una iglesia también debe de tener civismo, porque no podemos pensar que solamente es espiritual nuestro comportamiento, no, también someternos a nuestras autoridades. Dice en el 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de todos los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estar sujetos en todo con respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, o a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más bien haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando les maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se dan cuenta de la labor de la iglesia? No solamente aquí entre nosotros, siendo piedras para edificarnos mutuamente, sino también tenemos que someternos a nuestras autoridades.
Y no solo eso, sino también no solamente hay autoridades civiles, no solamente hay autoridades del gobierno, el rey, también hay autoridades en nuestra escuela, también hay autoridades en nuestro trabajo, también tenemos patrones, también tenemos jefes. ¿Y qué dice? ¿Que si son buena onda los vas a honrar? No, tú tienes que dar testimonio, tienes que ser la diferencia. Dice también aquellos que son afables y difíciles de soportar, que no son afables. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es dar testimonio como iglesia, donde quiera que vamos. Donde quiera que estamos. Este es el llamado que tenemos como iglesia. Ahora vamos a ver cómo está instituida la iglesia. Cómo forma Dios el liderazgo. Y cómo la iglesia también tiene que cumplir ciertas funciones eclesialmente dentro de la iglesia. Ya vimos en términos generales que somos piedras para edificar. Y vamos a tocar temas sensibles, un tema sensible, pero que tenemos que cumplir como iglesia. Es importante, hermanos, entender esto, porque si vamos a ver la historia de la iglesia, tenemos que entender qué es la iglesia primero. Y quién es el fundamento. Y nosotros, bueno, en este caso yo como pastor o como líder, ¿cuál es mi responsabilidad? Y la iglesia, ¿cuál es la suya? De manera que si funcionamos como iglesia, estaremos haciendo la obra de sal a la cual hemos sido llamados. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia debe de ser la luz. Una iglesia, una luz, no se pone debajo de un almud, sino se pone en un lugar donde aluce. Dice que así debe de ser nuestra vida. Una luz que aluce. Cierren sus ojos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque eres fiel, verdadero, justo. Porque tu amor es para cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tú nos conoces mejor y aún que nosotros mismos. Tú sabes cuál es la raíz de nuestra situación actual. Tú sabes qué es lo que debes hacer, Señor. Solo queremos ser un instrumento para ti. Solo queremos dejar que tú trabajes en nuestro corazón. Gracias te doy, Padre, por este momento, por este tiempo. Yo sé, Padre, que este tema es muy vasto y que es necesario que entendamos como iglesia cuál es nuestra labor eclesial. Gracias te doy por este tiempo que nos diste. Gracias te doy por esta hora, Padre. Bendice a todos los que están aquí y a los que no están. Lleva tu provisión a todo lado, Señor, donde se confía en ti. Que cada quien, dice tu palabra, lo dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas